Belén, Ha escrito al chat, doctor. Sí está presente. Francisco Javier, Buenas tardes, presente. Carlos Miguel, Presente, doctor, buenas tardes. Araceli Rubí, En el chat ha escrito, doctor. que activen su audio, por favor. Mayumi Eliani, Buenas tardes, doctor. Mayumi, Presente. Se le escucha muy bajo, Alexandra doctor. Paola, Sí, he pasado lista. Alexandra Buenas tardes, Paola, doctor, presente. Alexandra Presente, Paola, doctor. Presente, doctor. Luz, ya, gracias Alexandra. Luz Andrea, Presente, buenas tardes. Diego André, Presente, doctor, buenas tardes. Carla Sofía, Presente, doctor. Buenas tardes. Augusto David, Presente, doctor. Buenas tardes. Aldair Felipe, Presente, doctor, buenas tardes. Dante Alexander, Presente, doctor, buenas tardes. Kevin Cristóbal, Presente, doctor, buenas tardes. Joyce Tatiana, Presente, doctores. Buenas tardes. Precia Nadia, Presente, doctor. Buenas tardes. Dani Malca, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Carlos Yamit, Presente, doctor, buenas tardes. Siria Noemit, Buenas tardes, doctor. Presente. Natalie Giselle, Buenas tardes, doctor. Presente. Melvin Isaí, Buenas tardes, doctor. Presente. Yair Jean-Pierre, Buenas tardes, doctor, presente. Levi André, Levi, ¿no está Levi? Creo que tuvo problemas con su internet, doctor. Estaba presente, pero se apareció como desconectado. José Marco, Presente, doctor. Buenas tardes. Mario Enrique, Buenas tardes, doctor, presente. Dilei Priscila, Más delay, doctor. Muy buenas tardes a todos. Presente. qué complicado todo. Junior, André, Buenas tardes, doctor. Presente. Joniel Wilson, Buenas tardes, doctor, presente. Jacqueline Bexabet, Buenas tardes, doctores. Presente. Irving William, Buenas tardes, doctor, presente. José Miguel, Buenas tardes, doctor, presente. Joaquín, José Joaquín, Presente, doctor. Buenas tardes. Edwin Darwin, Presente, doctor, buenas tardes. Willy Santiago, Presente, doctor, buenas tardes. Diana, Buenas tardes, doctor. Presente. Angie, Buenas tardes, doctor. Presente. Brandoli, Buenas tardes, doctor, presente. Diego Ignacio, Presente, doctor. Buenas tardes. Jeffrey, Presente, doctor. Buenas tardes con todos. John Hans, Presente, doctor, buenas tardes. Lorena, Presente, doctor. Buenas tardes. Luis Francisco, Presente, doctor. Buenas tardes. Doris Etel, Buenas tardes, doctor. Presente. Wilder Giancarlo, Presente, doctor, buenas tardes.
Luis Cristian. Buenas tardes, presente. Paola Alejandra. Buenas tardes, doctor, presente. Yair Darwin. Presente, buenas tardes. Luis Fernando. Buenas tardes, doctor, presente. Luis Fernando. Presente, doctor, buenas tardes. 10 centavos más a tu volumen. Junior Orlando. Presente, doctor, buenas tardes. Muy bien, gracias. Doctor, disculpe, ¿consideró a, Sí. a las alumnas Estrada Lara y Flores Mejía que escribieron al chat? Sí, pero que activen porque los voy a volver a preguntar Doctor, buenas Ya. tardes. en la clase. Morí Ya, Valladolid, doctor. disculpe, tenía problemas para ingresar. Ingresa nomás. Nadie te prohíbe. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la presentación? Se ve su pantalla, doctor, ya. Pero la presentación, No, ahí, nada, doctor. ¿se ve la presentación? No. Sí, doctor, sí se ve. Doctor, Ya. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna interferencia? se escucha bien, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar con la clase programada para el día de hoy sobre infecciones por herpes virus. Buenas tardes de nuevo con todos. Buenas tardes, doctora Danitza. Y bueno, vamos a iniciar la sesión teórica programada para el día de hoy respecto a las infecciones por herpes virus. Lo que esperamos con esta sesión es que ustedes puedan ser capaces de identificar las características clínicas de las infecciones producidas por los principales herpes virus. Y la segunda competencia es que puedan aplicar correctamente el enfoque diagnóstico y de manejo terapéutico. Vamos rápidamente haciendo un recuento rápido de la virología de los virus del herpes, ¿no? Los virus del herpes son virus DNA envueltos, ¿no? Este dato es importante que lo retengan porque es útil para todo el campo de la virología. Es que cuando nosotros tenemos un virus, siempre tenemos que hacernos estas dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿el virus contiene un genoma ADN o ARN? En este caso, el virus del herpes es un virus ADN, ¿no? Y la segunda pregunta es si el virus es envuelto o es desnudo. En este caso, el virus del herpes es un virus envuelto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque los virus envueltos se transmiten por secreciones, ¿no? Y se secan rápidamente a la intemperie, ¿no? En cambio, los virus desnudos resisten la secreción ácida del jugo gástrico, por eso se transmiten por vía fecal oral y resisten las inclemencias
de la desecación, la radiación ultravioleta y los detergentes orgánicos. Su nucleocápside de los herpes virus es una nucleocápside hexagonal. Los herpes virus es una gran familia de virus DNA que se subdividen en 3 subfamilias, los alfa herpes virus, los beta herpes virus y los gamma herpes virus. Los alfa son tenemos el virus del herpes simple 1, el virus del herpes simple 2 y el virus de la varicela zoster. En los beta herpes virus tenemos al virus herpes humano tipo 6, al herpes humano tipo 7 y al citomegalovirus. Y dentro de los gamma herpes virus tenemos al virus herpes humano 8 y el virus de Epstein-Barr. Esos son los principales virus humanos de importancia clínica, ¿no? Entonces, en función a esa clasificación, vamos a tocar estos virus en 3 bloques, ¿no? En 3 momentos. Primero vamos a hablar de los virus del herpes simple y del virus de la varicela zoster, que son los alfa herpes virus. Después vamos a hablar del citomegalovirus y los virus del herpes humano 6 y 7, que son los beta herpes virus. Y finalmente hablaremos del virus de Epstein-Barr y de los herpes y virus humano tipo 8, que son los asociados al sarcoma de Kaposi. Entonces, dicho esto, vamos a empezar hablando de los primeros, que son los virus del herpes simple, ¿no? Que en realidad son 2, ¿no? El herpes simple 1 y el herpes simple 2, ¿no? Nosotros clásicamente hablamos de que el virus herpes simple 1 es el virus que produce la estomatitis, ¿no? Herpética, en cambio, y decimos que clásicamente el virus del herpes 2 es el que produce la úlcera genital. Sin embargo, tanto el virus herpes 1 puede producir úlcera genital, como el virus herpes 2 puede producir estomatitis herpética. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros planteamos, el primer diagnóstico diferencial que surge al hablar de los virus del herpes simple es ¿no? La enfermedad de Bexel, ¿no? Que es una vasculitis autoinmune que produce también úlceras orales y genitales, ¿no? Hay que recordar que la enfermedad de Bexel se asocia también a uveitis y artritis, ¿no? Pero es un diagnóstico diferencial que debemos tenerlo siempre presente, sobre todo cuando vemos a pacientes con enfermedades ulcerativas a nivel de mucosas persistentes, ¿no? Hay que recordar también un concepto importante respecto a los virus del herpes. Los virus del herpes, una vez que ingresan a nuestro organismo, nunca se eliminan, ¿no? Quedan latentes indefinidamente. Entonces, una vez que el virus entra al organismo, entra a través de la piel, coge rápidamente la raíz nerviosa y se aloja en la neurona de la raíz dorsal de los ganglios sensitivos. Y ahí queda por mucho tiempo, ¿no? Después, cada cierto tiempo, dependiendo de algunas características como la inmunidad celular principalmente, es que cada cierto tiempo se puede producir una reactivación o una recidiva de la lesión, produciéndose una replicación viral anterior nuevamente, ¿no? Y el virus de la raíz dorsal puede de nuevo llegar a la piel, ¿no? Esto es lo que ocurre con los virus, con todos los virus del herpes, ¿no? Pero este es el caso esquemático del virus del herpes simple, cómo se manifiesta su latencia y cómo se reactiva, ¿no? Por eso es que el virus en algunas personas se reactiva con rara frecuencia y en otras con relativa frecuencia, pero siempre el virus permanece latente en el organismo, ¿no? Ahora, dentro del punto de vista clínico, el virus herpes simple 1 generalmente se manifiesta por una estomatitis, ¿no? Lesiones
ulcerativas a nivel de la cavidad oral, y el virus del herpes simple 2 se manifiesta como úlcera genital, ¿no? O sea, lesiones inicialmente vesículo-ampollares, después ulcerativas a nivel de genital. Sin embargo, hay otras localizaciones que son importantes y es bueno tenerlas en cuenta. La primera es el panadizo herpético. El panadizo herpético no es otra cosa que la presencia del herpes simple, ya sea genital o de la estomatitis herpética a nivel de los dedos, ¿no? A nivel de los dedos, ¿no? Son generalmente lesiones vesiculares dolorosas, muy dolorosas. Sin embargo, hay que recordar que cuando vemos a un paciente con panadizo herpético, casi en el 80% de los casos, se debe a herpes simple tipo 2. Si bien es cierto, el panadizo herpético puede deberse al herpes simple tipo 1, es menos común, es más común que se deba a herpes simple tipo 2. Ahora, la presencia del panadizo herpético, o a veces sin presencia de panadizo herpético, se puede llegar a contaminar o afectar la conjuntiva y subyacentemente la córnea, ¿no?, ocular. Y la queratoconjuntivitis herpética es una complicación grave, ¿no?, porque puede producir la ceguera por afectación de la córnea. Y en algunos casos, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, puede llegar hasta la retina, produciendo una retinitis necrotizante aguda, ¿no?, que es causa de ceguera de origen retiniana. También en esta parte, cuando hay lesiones en el dedo, y a veces el diagnóstico diferencial del virus del herpes simple se hace con la enfermedad mano-pie-boca. La enfermedad mano-pie-boca es una enfermedad febril generalmente de la infancia, ¿no?, en la cual aparecen úlceras dolorosas en cavidad oral, en las manos y en los pies, ¿no? La enfermedad mano-pie-boca es producida principalmente por enterovirus, ¿no?, sobre todo los virus del Coxsackie, ¿no?, Coxsackie A16, pero no solo Coxsackie A16, ¿no?, otros enterovirus también pueden producir enfermedad mano-pie-boca, ¿no? El diagnóstico diferencial semiológico de las lesiones, sobre todo en manos, es que las lesiones herpéticas generalmente aparecen en la cara palmar de la mano, ¿no?, y de los dedos, ¿no? En cambio, las lesiones por enfermedad mano-pie-boca aparecen por lo general en la cara dorsal de la mano. Es por eso que, por ejemplo, es raro ver que el panadizo herpético provoque pérdida de las uñas, ¿no? En cambio, es relativamente común ver que la enfermedad mano-pie-boca conlleve a la pérdida del lecho unguial y la pérdida transitoria de las uñas en los pacientes que se afectan, ¿no? Generalmente son niños que producen enfermedad febril aguda, severa, ¿no?, y que confunden mucho con la primoinfección herpética, ¿no? Hay que recordar que el herpes, ya sea estomatitis herpética o úlcera genital por herpes, las primoinfecciones son las que complican más, ¿no? Son las que tienen mayor intensidad y duración de los síntomas, son las que mayor llevan a complicaciones y también obviamente que son las de mayor preocupación, ¿no? Y clásicamente se ven con mayor frecuencia o afectan con mayor frecuencia y con mayor intensidad mujeres más que varones. Ahora vamos un poco describiendo algunas complicaciones inmediatas del herpes simple, ¿no?, sobre todo el herpes simple 1 y a veces también corresponden al herpes simple tipo 2. Uno es el eczema herpético, ¿no? La estomatitis herpética, a veces por extensión y contigüidad, puede producir un exantema, un eczema alrededor de la boca. Este eczema clásicamente se puede sobreinfectar, pero produce lesiones más allá de una estomatitis común, ¿no? Realmente se ven en niños pequeños o pacientes inmunosuprimidos. Clásicamente también se escribe alrededor de la boca,
secundario a la estomatitis herpética, ¿no? Otra condición clínica es el eritema multiforme. El eritema multiforme es una enfermedad autoinmune secundaria al herpes, ¿no? El 70-80% de eritema multiforme es secundaria a herpes, ¿no? La lesión típica del eritema multiforme es esta célula indiana, ¿no? Que tiene 3 zonas, ¿no? La zona central eritematosa, de ahí viene una zona pálida, y finalmente una zona eritematosa más externa. Esta típica lesión indiana, que es característica del eritema multiforme, se ve como complicación post-herpéticas, ¿no? Post-herpéticas, ¿no? Sin embargo, no siempre la lesión indiana caracteriza el eritema multiforme, ¿no? Recientemente hemos visto en el hospital regional un caso de un síndrome de Fuchs, ¿no? Que es un eritema multiforme que afecta solamente a mucosas, ¿no? Es una joven que no tiene estas típicas lesiones indianas, pero tiene afectación de la mucosa oral, de la conjuntiva y de la mucosa vaginal. Y en ese caso es un eritema multiforme solamente con compromiso de mucosas, que se denomina síndrome de Fuchs, ¿no? Ahora, continuando con las complicaciones del herpes simple, tenemos que la hepatitis también, ¿no? Algunos pacientes cursan con hepatitis. Normalmente los pacientes inmunocompetentes, la hepatitis es subclínica y transitoria, ¿no? Los pacientes inmunocomprometidos pueden desarrollar una hepatitis grave, incluso puede ser una hepatitis fulminante, ¿no? Y de igual forma, ¿no? La neumonía herpética es raro en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Pero es común en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo inmunosuprimidos severos. Los pacientes inmunosuprimidos severos, sobre todo, por ejemplo, los pacientes trasplantados oncohematológicos, no pueden desarrollar esta famosa neumonía herpética. No es común en pacientes inmunocompetentes. La otra complicación que hay que siempre tener en cuenta es la encefalitis herpética. Y aquí en encefalitis herpética hay que recordarles que la encefalitis, ¿no? Es producida principalmente por el herpes simple, tipo 1. En cambio, el herpes simple tipo 2 es el que produce la meningitis, ¿no? El herpes simple tipo 1 se presenta muchas veces como meningoencefalitis, ¿no? Pero siempre o casi siempre hay trastorno del sensorio, lo que cataloga la condición como una encefalitis, ¿no? En cambio, en el herpes simple tipo 2, que se produce una meningitis aséptica, raramente hay compromiso del sensorio. Primero vamos a escribir la encefalitis por el herpes simple 1. Es una enfermedad bifásica, se presenta generalmente en niños o adultos jóvenes menores de 30 años o reaparece un pico después de los 50 años. A diferencia de las encefalitis por enterovirus, las encefalitis herpéticas no tienen estacionalidad. Pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier temporada del año, y no aparecen en brote. La otra característica es que produce un síndrome focal, ¿no? Generalmente se afecta el lóbulo temporal del paciente, ¿no? Y esto se puede verificar en una resonancia magnética cerebral. Por eso es que la tomografía no es útil o no es suficiente para el diagnóstico de una encefalitis herpética. Si pensamos en encefalitis herpética, nuestro examen de imágenes de elección debería ser una resonancia magnética marcada con gadolínio. E idealmente, una PCR en líquido cefalorraquídeo para confirmar el diagnóstico. Recordar que en la encefalitis herpética también es frecuente la secuela neurológica, sobre todo en personas que son mayores de 35 años. En el otro caso, las manifestaciones neurológicas producidas por el herpes simple tipo 2 incluyen una meningitis aséptica, una mielitis transversa, radiculopatías, es decir, enfermedades más que parecen de segunda neurona, y también se escribe una meningoencefalitis crónica
conocida como meningoencefalitis recidivante benigna o meningitis de Molaret, ¿no? Es una meningitis con pleocitosis linfomonocitaria, ¿no?, recurrente, ¿no? En estos casos, en caso de que haya encefalitis o meningitis, la literatura recomienda utilizar aciclovir a dosis tope, ¿no?, que las dosis tope son 30 miligramos por kilo día, ¿no? Si se da cada 8 horas, obviamente más o menos sale a 30 miligramos kilo día por cada dosis, ¿no? Cada 8 horas para llegar a los 30 miligramos kilo día. Se da por 14 o 21 días. Algunos autores recomiendan de que el líquido esferorraquídeo debe estar libre de virus para retirar el tratamiento en caso de encefalitis o meningoencefalitis herpética, debido a la alta tasa de complicaciones y secuelas que tiene este tipo de enfermedades. Otra complicación también, y que podría ser una entidad aparte, es el herpes neonatal. Hay que recordar que el herpes congénito, o sea, el que se produce antes del parto, o sea, a nivel de forma intrauterina, ocurre solamente en menos del 10% de los casos. La mayor cantidad de los casos ocurre durante el parto, la transmisión de herpes en el recién nacido. El 90% ocurre durante el parto. En cuanto al herpes neonatal congénito, o sea, el que ocurre antes del parto, generalmente este cursa con microhidrocefalia, ¿no?, corioretinitis, exantema, alta mortalidad y altas secuelas neurológicas. Cuando el herpes neonatal ocurre durante el parto, que es más común o más frecuente, hay que ver que si las manifestaciones se dan menos de las 6 semanas de haber nacido, entonces hay alta probabilidad de afectación del sistema nervioso central, casi en el 70% de los casos. La mortalidad igual sigue siendo elevada y las secuelas neurológicas son frecuentes. O sea, el herpes a nivel del sistema nervioso central produce secuelas muy intensas, ¿no? Y aquí la dosis para los niños es una dosis de impacto, podríamos decir, ¿no?, porque se recomienda 600 miligramos por kilo día, ¿no? Hay que recordar que la aciclovir es un antiviral, es una prodroga, tiene una mala biodisponibilidad oral. Por eso es que en estos casos de severidad, la única opción terapéutica que existe es que sea por vía endovenosa, ¿no?, y a dosis altísimas, ¿no? Y también se recomienda que sea por 14 hasta 21 días endovenoso, y algunos autores coinciden en que se debe continuar después tratamiento por vía oral hasta por 6 meses, ¿no?, para reducir al máximo la posibilidad de secuelas potenciales en un niño que esté en crecimiento. Ahora vamos a ver a los virus del herpes zóster y de la varicela, ¿no?, que es un solo virus, ¿no?, el virus que se llama virus de la varicela zóster, que en los niños produce la enfermedad denominada varicela, y en los adultos la reactivación se conoce como herpes zóster. Normalmente, tradicionalmente decimos de que la varicela aparece una sola vez en la vida y después cualquier recurrencia sería un herpes zóster, ¿no? Sin embargo, los pacientes inmunosuprimidos, que cada vez son más en el mundo moderno por el avance de la ciencia, porque hay mayor cantidad de trasplantados, mayor cantidad de inmunosuprimidos por otras causas, mayor cantidad de pacientes con cáncer que llevan tratamientos exitosos. Podemos ver de que la varicela puede tener mucho más brotes que uno solo en la vida. Se puede reactivar en forma sistémica muchas veces, más que una sola vez, ¿no? Vamos rápidamente describiendo la varicela, ¿no? La varicela es una enfermedad exantemática febril de la infancia, ¿no? Tiene tres momentos, ¿no?, 3 fases. Una fase prodrómica, que a veces falta, pero generalmente se describe corta, de 1 a 3 días, con fiebre, malestar general y laxitud. Aunque la fiebre se prolonga en la varicela, ¿no?, hasta después y durante el primer periodo del exantema, ¿no? La fiebre en general en la varicela puede durar de 3, 5, 7 días, ¿no? Y después viene esta fase que está caracterizada por el exantema, ¿no? El exantema hay que recordar que es un exantema pleomórfico, que aparece en cara,
después sigue al tronco y después en las extremidades, ¿no? Tiene una distribución centrífuga, ¿no? Las lesiones son pequeñas, ¿no? Generalmente son de 5 milímetros y pueden medir hasta 1.2, 1.3 centímetros, ¿no? Clásicamente se asocian a prurito, ¿no? Es más, el prurito a veces precede incluso el exantema, ¿no? Entonces, las lesiones iniciales que aparecen son lesiones papulonodulares que después se hacen vesículas. Las vesículas con contenido transparente, denominado y después estas vesículas transparentes se opalecen, ¿no? Se opacan y se forman unas pústulas umbilicadas. Estas pústulas umbilicadas finalmente dan paso a las úlceras que forman costras, ¿no? Y siguen su ciclo, ¿no? El ciclo de las lesiones de la varicela dura más o menos 14 días en promedio, ¿no? Y después viene la etapa de convalecencia. El paciente mejora, generalmente, cuanto más niños son, las enfermedades de la infancia van mejor, ¿no? Son mejor toleradas y los pacientes lo toleran perfectamente. Sin embargo, en algunos pacientes, por algunas circunstancias o algunas condiciones, pueden complicarse, ¿no? Entre las complicaciones tenemos la sobreinfección bacteriana, que es la complicación cutánea más común y más frecuente, y es la más grave porque puede llevar a un shock, y en este caso sería un shock tóxico. Después tenemos las complicaciones a nivel del sistema nervioso central, que normalmente en pequeños es ataxia cerebelosa, y en algunos casos que utilizaban aspirina se escribió el famoso síndrome de Reyen. Sin embargo, en adultos es frecuente la encefalitis, ¿no? Las encefalitis son más frecuentes en adultos. Y la neumonitis también. La neumonitis es una complicación rara, pero más frecuente en adultos que en niños, ¿no? Felizmente que cada vez, con el advenimiento de las vacunas, cada vez se ve menos varicela, ¿no? Sin embargo, también se describe la varicela postvacunal, que es menos intensa. Por eso es que se recomienda 2 dosis de la vacuna contra la varicela. Lamentablemente todavía en el Ministerio de Salud solamente se coloca 1 dosis a los niños para la prevención de la varicela. El diagnóstico diferencial principal o más común que vemos en la varicela es el impétigo buloso. El impétigo buloso es una enfermedad vesículo ampollar producida por estafilococo aureus del fagogrupo 2, generalmente del tipo 71, que producen toxinas exfoliativas tipo A y B y que generan este tipo de lesiones. Pero a diferencia de las lesiones de varicela, las lesiones del impétigo buloso son lesiones monomórficas, ¿no? O sea, no son pleomórficas o polimórficas, ¿no? Son lesiones casi del mismo tipo, es decir, una vesícula se parece a otra vesícula. Y son vesículas grandes, ¿no? Las lesiones de la varicela son pequeñas, ¿no? Generalmente de medio centímetro. En cambio, estas son vesículas grandes, ¿no? Que pueden llegar a 2, 3 centímetros, que coalescen. Entonces son monomórficas y son vesículas grandes, ¿no? Y que van siempre en un mismo estadio todos, ¿no? No tienen el pleomorfismo de la varicela. Después, bueno, la varicela cura, el organismo logra controlarlo y queda latente, ¿no? Al igual que el herpes simple, quedan latentes en las neuronas de los ganglios dorsales, ¿no? Y después, bueno, en cualquier momento, por alguna circunstancia de inmunosupresión, depresión, enfermedad, uso de medicación, etc., se reactiva, ¿no? Se reactiva. Y esta reactivación generalmente lo hace un solo dermatoma de un solo lado. Se conoce con el nombre de herpes zóster. El herpes zóster, para hacer una analogía, también tiene
tiene un estadiaje, ¿no? Una distribución en el tiempo que inicia con un prodromo, ¿no? Que lo caracteriza el dolor, ¿no? Algunos pacientes, previo al brote de herpes zóster, hacen fiebre, ¿no? Generalmente pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Después viene el exantema, que el exantema igual son vesículas en racimos, ¿no? Que distribuyen en un dermatoma de un solo lado, ¿no? Y las lesiones de estas vesículas, como están en un solo dermatoma, tienden a coalescer, ¿no? Se juntan, ¿no? Y a veces se rompen en la vesícula y se asocia a dolor, ¿no? Hay que recordar que el herpes zóster produce una neuralgia, ¿no? Un dolor tipo neurálgico muy particular, ¿no? Entonces, por eso es que el dolor o la neuralgia del herpes zóster no calma con GAI, ¿no? Para eso se utiliza otro tipo de medicación específico para el dolor neuropático. Después viene la cicatrización y algunos pacientes persiste la neuralgia, lo que se denomina como neuralgia postherpética. ¿Cuáles son las complicaciones del herpes zóster oftálmico? El herpes zóster en general, ¿no? Es la localización generalmente, ¿no? La localización oftálmica es una complicación particularmente peligrosa, ¿no? La localización oftálmica a nivel ocular puede complicar en queratitis, iridociclitis, glaucoma, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central puede conllevar a una angiitis cerebral, que no es nada más ni nada menos que un accidente cerebrovascular tromboembólico, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Se dice o se escribe en la literatura que cuando se ve al menos una vesícula en el dorso de la nariz, prácticamente la córnea ya está afectada, ¿no? Y hay que prevenir su extensión y su complicación ulterior a nivel ocular extenso. Este es un cuadro que lo puse ahí solamente para recordar de dónde, o sea, cuál es la célula donde están latentes, cuáles son las células, los tejidos donde están latentes los virus del herpes, ¿no? El herpes 1 y el herpes 2 en los ganglios nerviosos craneales y sensitivos, igual que el virus de la varicela zóster, ¿no? En cambio, el citomegalovirus y los virus herpes humanos 6 y 7 están en las células mononucleares, ¿no? Y los virus del Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8 están en linfocitos B. Esas son sus células donde quedan latentes, donde producen infección crónica y están latentes. Desde ahí es donde se reactivan. Y esto es importante porque a partir de ahí se puede explicar un poco su etiopatogenia. Las complicaciones del virus de la varicela zóster tienen que ver con la localización principal, dijimos. Primero, la localización oftálmica que puede conllevar incluso a ceguera, ¿no? Por destrucción de la córnea y también por extensión hasta la retina, dijimos. Pero también la otra complicación es a través de que puede complicar el nervio facial. Cuando complica el nervio facial produce la parálisis de velo, parálisis facial periférica. Pero la parálisis facial periférica no solo se atribuye a varicela zóster, también puede ser ocasionado por el virus del herpes simple tipo 1. Entonces, sin embargo, cuando hay lesiones, o sea, se ve en el exantema, vesículo ampollar a nivel de conducto auditivo externo, ¿no? Y pabellón auricular, entonces si hablamos del síndrome de Ramsay-Hamm. El síndrome de Ramsay-Hamm es la varicela zóster, ¿no? Con compromiso del nervio facial o del recorrido facial. Este síndrome de Ramsay-Hamm puede cursar también obviamente con parálisis facial periférica, pero en este caso hay una evidencia de que la lesión vesicular está afectando la zona, el dermatoma sensitivo, la única área que está dominada por el nervio facial a nivel
a nivel de la cara es esta zona del conducto auditivo externo, ¿no? Y pabellón auricular. Todo el resto, la sensibilidad en la cara está dada por el nervio trigémino. El nervio facial es un nervio mixto que es un nervio motor que produce la movilidad de los músculos de la mímica, es un nervio motor para la cara, ¿no? Los músculos faciales, ¿no? Es un nervio sensitivo solamente para esta área, ¿no? Que se llama el área de Ramsay-Hahn, que es el conducto auditivo externo. Y también tiene un componente parasimpático y tiene un componente neurosensorial que da el sentido del gusto. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del herpes simple y de la varicela zoster? El tratamiento del herpes simple es con aciclovir, igual que el de la varicela zoster. Lo que lo diferencia son las dosis, ¿no? ¿Por qué el virus de la varicela zoster se utiliza aciclovir en mayor cantidad, en mayor dosis? Porque la sensibilidad o la susceptibilidad del aciclovir, del virus de la varicela zoster al aciclovir es mucho menor que del virus del herpes simple al aciclovir. Y las dosis que se utilizan siempre son altas, porque dijimos que el aciclovir es una prodroga que solamente tiene una biodisponibilidad oral del 20%. Solo el 20%, o sea, 20 miligramos por cada 100 miligramos que uno consume de la droga, es útil metabólicamente como un antiviral. Por la vía parenteral, el aciclovir para el virus herpes simple se recomienda 5 miligramos por kilo, y para virus de la varicela zoster se recomienda 10 miligramos por kilo el doble. Para meningoencefalitis, independientemente de que sea el virus de la varicela zoster o el virus herpes simple, la dosis es de 12 a 15 miligramos por kilo, ¿no? Distribuidos en tres tomas más o menos, que llega más de 30 miligramos por día. En el caso de la neuralgia aguda o neuralgia posherpética, se utiliza medicamentos narcóticos, semisintéticos como tramadol, o antidepresivos como amitriptilina, anticonvulsivantes como gabapentina. Antes se utilizaba la carbamazepina y ahora se utiliza gabapentina y pregabalina en años más recientes. En cuanto al tratamiento del herpes simple, hay que recordar que el herpes simple en pacientes inmunocompetentes, generalmente la estomatitis herpética simple no se recomienda tratarla, a menos que haya alguna condición particular, sea una infección, sea muy intenso. En cambio, el herpes simple tipo 2 siempre es recomendable su tratamiento. La varicela zoster en niños no se recomienda tratarla. En adultos siempre es recomendable su tratamiento. En pacientes inmunosuprimidos el tratamiento siempre por vía parenteral. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos a dejar de compartir un minuto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien? Doctor. A ver, José, ¿te escuchamos? ¿Existe, por ejemplo, una forma de diferenciar tal vez entre estas etiologías en el estudio de LSR? ¿O en son el parecidas? LSR. Sí, Desde el punto de caso vista del citoquímico, no. Desde el punto de vista del análisis citoquímico, no. La única forma de diferenciarlo es con prueba de PCR, ¿no? Ahora hay una técnica que se llama el film-array, ¿no? Que detecta 13 patógenos intracerebrales o en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Patógenos potenciales, ¿no? En lo que incluyen herpes simple 1 y 2, varicela zoster, citomegalovirus, ¿no? Criptococo, etc., ¿no? Pero así solamente por el citoquímico, no. Ya. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Doctor, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, te escuchamos. Respecto al uso de la dexametasona en el caso de meningoencefalitis, leía que es controversial, que prefieren usarlo. ¿Qué recomienda usted? Y si podría informar respecto a los corticoides están contraindicados en las lesiones herpéticas. Están contraindicados de manera general, ¿no? Pero hay excepciones, ¿no? Una excepción es, por ejemplo, cuando hay sospecha de atrapamiento de nervios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Ramsay-Hunt, si hay sospecha de atrapamiento del nervio, hay que usar corticoides. En el caso de las meningoencefalitis, el corticoide sí está indicado, ¿no? Sí está indicado porque lo que pasa es que ya se ha demostrado que las meningoencefalitis tienen alta tasa de secuelas, y una de las principales situaciones por las cuales se producen secuelas es que una vez que se instalan los tratamientos o el paciente ya empieza a controlar la enfermedad del sistema nervioso central, la aracnoiditis que se produce por la cicatrización puede ser más perjudicial. Por eso es que se recomienda el uso de corticoides casi en todas las enfermedades meningoencefálicas, ¿no? Obviamente que tiene que ser controlado y siempre tiene que ser con tratamiento antimicrobiano a la par, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Lionel. Sí, doctor, ¿podría deberse, por ejemplo, una infección herpética en un cuadro clínico, por ejemplo, con un cuadro doloroso que es compatible, por ejemplo, con una ITU, pero que a pesar de tratamiento con antibióticos o con antifúngicos no tiene respuesta, pero sí en su evolución sí ha mostrado lesiones genitales de lesión de herpes tipo 2? Sí, el herpes tipo 2 es causa frecuente de disuria, tanto en varones como en mujeres. Incluso puede producir cervicitis en mujeres y hasta prostatitis en varones, ¿no? Y es relativamente causa común de sospecha de ictus recurrente, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha de ictus recurrentes que no mejoran con tratamientos antibióticos, hay que echar mano, sobre todo en pacientes, pero no solo tanto en pacientes jóvenes, también en pacientes adultos que se puede reactivar los virus herpes 2, ¿no? Hay que echar mano, hay que pensar en herpes, ¿no? Como causa de la disuria, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar antes que nos gane el tiempo. ¿Ven la presentación? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces ahora vamos con los beta herpes virus, que tenemos el citomegalovirus y el herpes humano, los virus del herpes humano tipo 6 y tipo 7, ¿no? El citomegalovirus es un virus bastante ubicuo y altamente distribuido, ¿no? Generalmente produce afecta en tres momentos, ¿no? El paciente inmunocompetente puede producir en la primera infección, sobre todo el síndrome de mononucleosis infecciosa por citomegalovirus. Puede haber transmisión de la madre al bebé y producir una transmisión vertical con enfermedad congénita por citomegalovirus. Pero lo más, digamos, desde el punto de vista clínico, lo más rescatable del citomegalovirus es que puede producir enfermedad citomegálica en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? El citomegalovirus generalmente es una infección de inmunosuprimido. Vamos un poco repasando
la monoclosis infecciosa por citomegalovirus. La monoclosis infecciosa es un cuadro sindrómico. El síndrome mononucleoso se caracteriza por una triada, ¿no? Que es fiebre, adenopatía cervical y faringitis. Sin embargo, la clásica triada del síndrome mononucleoso no se encuentra tan marcada en el citomegalovirus, es decir, la adenopatía y la faringitis pueden faltar, ¿no? O no son tan frecuentes. De ahí que lo que predomina de la triada mononucleósida en el citomegalovirus es la fiebre, y por eso es que a este síndrome, más que un síndrome mononucleósido por citomegalovirus, se le llama un síndrome tifoideo por citomegalovirus, ¿no? Y al igual que todas las mononucleósidas por microorganismos diferentes al virus de Epstein-Barr, todos son anticuerpos heterófilos negativos. Y el citomegalovirus también es anticuerpos heterófilos negativos, o sea, la prueba de Poole-Bunel sale negativa. Es frecuente en adultos jóvenes, ¿no? Esta es otra diferencia, porque la mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr es frecuente en niños. La mononucleosis por citomegalovirus es frecuente en adultos más jóvenes, ¿no? Y el diagnóstico de infección más se hace con VIH que con virus de Epstein-Barr, ¿no? La transmisión del citomegalovirus es por beso, o sea, a través de la saliva, por transfusiones a nivel sexual, ¿no? Y también, al igual que en los otros casos, puede haber linfocitosis mayor del 50% y linfocitos atípicos en más del 10%, ¿no? Clásicamente también se ven alteraciones de las pruebas hepáticas. El otro cuadro que es importante, interesante conocerlo, es el citomegalovirus congénito, ¿no? El citomegalovirus congénito, generalmente haciendo una analogía, podemos concluir en este acrónimo, ¿no? En CMV, C de corioretinitis, colecistitis, M microcefalia y la V de calcificaciones ventriculares. Estas son las características que describen las manifestaciones más comunes del citomegalovirus a nivel congénito. El citomegalovirus a nivel congénito es una enfermedad bastante severa, ¿no? Hay que recordar que las clasificaciones que se ven a nivel periventriculares son importantes, ¿no? Estas clasificaciones periventriculares son importantes, ¿no? Y son patognomónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el toxoplasmosis congénito se ven clasificaciones, pero no siguen esta distribución periventricular, ¿no? La distribución periventricular es típica del citomegalovirus. Ya lo vamos a ver en la meningitis por citomegalovirus. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus produce afectación del epéndimo, ¿no? Y por eso es que se produce inflamación en esta zona y realce a nivel de los exámenes de imagen, ¿no? Otra complicación importante de la infección por citomegalovirus, sobre todo de la prima infección, es que puede conllevar, en el 10% de los casos de síndrome de Guillain-Barré, se escribe que son por citomegalovirus. Y es la segunda causa después del Campylobacter, ¿no? Hay que recordar que años previos, 2019, 2017, hemos tenido brotes subsecuentes de síndrome de Guillain-Barré antes de la pandemia de coronavirus. Ahora, la enfermedad citomegálica en pacientes inmunosuprimidos tiene diferentes patrones, ¿no? El primer patrón que se escribe es el de retinitis, ¿no? La retinitis es la enfermedad más frecuente por citomegalovirus en pacientes con VIH, ¿no? En estadio SIDA. La retinitis se caracteriza porque en el fondo de ojo el oftalmólogo ve lesiones blanquecinas con fondo hemorrágico, ¿no? En salsa de tomate se describen, ¿no? Con bordes granulares irregulares, ¿no? Esta es una lesión típica de enfermedad citomegálica. Generalmente la enfermedad citomegálica en pacientes con SIDA es bilateral, ¿no? Obviamente que hay predominio de un lado más que el otro, pero es bilateral, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si es que no se detecta, cuando uno le da el tratamiento antiviral o antirretroviral, puede producir una reconstitución inmunológica y llevarlo a la ceguera al paciente, ¿no? Por un efecto paradojal, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado para utilizar en algunos casos
corticoides, ¿no? Igual que las otras formas de enfermedad citomegálica en inmunosuprimidos tenemos la manifestación gastrointestinal, ¿no? Que afecta el citomegalovirus puede afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Sin embargo, las localizaciones más comunes son a nivel del esófago y a nivel del colon. Se producen úlceras colónicas o esofágicas. Las úlceras esofágicas producen disfagia y las úlceras colónicas pueden producir diarrea o pueden producir también dolor, ¿no? Y rectorragia también en algunos pacientes cuando las úlceras son bastante distales, ¿no? Es frecuente también en pacientes inmunosuprimidos por diferentes causas y común en pacientes inmunosuprimidos por VIH, SIDA. Otra enfermedad citomegálica común es la neumonía o neumonitis por citomegalovirus, ¿no? La neumonía o neumonitis por citomegalovirus se ve sobre todo en pacientes trasplantados, ¿no? En pacientes con VIH, al parecer no es tan común. Uno tiene que pensarlo y ponerlo en el diagnóstico diferencial, pero no es tan común. Es más común en pacientes con trasplantados oncohematológicos, ¿no? Y la enfermedad citomegálica a nivel del sistema nervioso, ya sea a nivel del sistema nervioso periférico, puede producir polirradiculopatía, mononeuropatía múltiple o neuropatía periférica dolorosa. Semejan mucho a los síndromes de Guillain-Barré, ¿no? Y es más, es un diagnóstico diferencial de cajón del síndrome de Guillain-Barré. Y a nivel del sistema nervioso central se pueden presentar como meningitis. Hay que recordar que dijimos que esta meningitis clásicamente en la resonancia, ¿no? En las tomografías se ve un realce periventricular, que es reflejo de la ependimitis que produce el citomegalovirus, ¿no? El tratamiento del citomegalovirus, de la enfermedad citomegálica, es con ganciclovir. La dosis que se da es 5 miligramos cada 12 horas, 5 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? Ahora tenemos varios pacientes, que están con enfermedad citomegálica, pacientes con SIDA en el hospital, ¿no? Tenemos 2 pacientes que han hecho plaquetopenia, ¿no? Pacientes, la enfermedad por citomegalovirus en pacientes con SIDA produce clásicamente también plaquetopenia. Tenemos de los 2 que han hecho plaquetopenia, hacen plaquetopenia de 1000, ¿no? Tenemos un paciente que ya lleva 2 meses con 1000 de plaquetas, ¿no? Y el otro paciente que tenía también esos niveles, llegó a desarrollar un hematoma subdural, ¿no? Felizmente ya se ha estabilizado y ya lo hemos podido recuperar con tratamiento con ganciclovir, ¿no? Y después damos valganciclovir. Y tenemos otros 2 pacientes que han desarrollado colitis colónica, ¿no? Colitis colónica, ¿no? Diarrea crónica, paciente con VIH, piensa que son infecciones por coccidios y se les hace endoscopía. El endoscopista ve las úlceras, ¿no? Y las biopsias. Pero en la biopsia hay que hacer un estudio para detectar el citomegalovirus. Hay que tener una orientación dirigida para buscar las inclusiones citomegálicas en las muestras de anatomía patológica, ¿no? O realizar estudios de inmunistoquímica, ¿no? Entonces, no los concluyen, pero con la sospecha clínica y la evidencia nosotros podemos catalogarlos como colitis por citomegalovirus y que pueden recibir tratamiento para esta enfermedad. Después tenemos los virus del herpes humano tipo 6 y tipo 7 que producen el exantema súbito o sexta enfermedad. Aquí este exantema súbito no hay que confundirlo con el eritema infeccioso, que es la quinta enfermedad producida por parvovirus B19. El eritema infeccioso es la enfermedad, es el exantema embofetado, en el cual se están afectadas las mejillas. El exantema súbito es la rociola del infante, que es clásicamente una enfermedad, le llamamos la enfermedad de los 3 días, porque hay 3 días de fiebre intensa y al 4.º día aparece el exantema, cuando desaparece la fiebre. También se le llama rociola del lactante, producida por el herpes 6 y herpes 7. Generalmente se afectan los lactantes entre los 6 meses y los 3 años, ¿no? ¿Y qué es lo que producen estas? El herpes humano tipo 6 produce principalmente convulsiones febriles en un 30%. O sea, cuando tenemos un paciente con convulsiones febriles,
es producto del herpes humano tipo 6. Lamentablemente, en nuestro medio no tenemos forma como diagnosticarlo, ¿no? O si fiebre intensa, generalmente en niños de 6 meses a 3 años. Y después la segunda forma de manifestación es el exantema súbito, que tiene que ver también con una distribución, ¿no? Por ejemplo, y este se presenta con fiebre alta por 3 días, que dijimos luego exantema, ¿no? Con tos, adenopatía occipital, eritema timpánico, conjuntivitis, ¿no? Clásicamente el exantema súbito desarrolla un enantema, ¿no? O sea, el enantema son las lesiones en mucosas, ¿no? Es el equivalente en la piel, pero en mucosas, ¿no? Que se llaman manchas de Nagayama, ¿no? Por ejemplo, un enantema típico es las manchas de Forchheimer, que se ven en rubiola y en escarlatina, ¿no? Otras manifestaciones neurológicas que se ven en el herpes humano tipo 6 es la meningitis o encefalitis límbica también, ¿no? Que es común en inmunosuprimidos. Algunos creen que se puede asociar a esclerosis múltiple, pero no se ha demostrado esto, ¿no? También puede producir un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa, si es causa del síndrome mononucleósido. Puede producir hepatitis fulminante, púrpura trombocitopénica, miocarditis, síndrome hemofagocítico, infección perinatal, ¿no? Y el herpes humano tipo 7 también puede producir convulsiones febriles, fiebre inespecífica, exantema súbito, encefalitis. Clásicamente no producen infecciones congénitas, ¿no? Ni el exantema súbito, ni el virus de Epstein-Barr, como vamos a ver, ¿no? El exantema de la rociola, o sea, este exantema es un exantema eritematoso maculopapular que afecta el cuello y el tronco, después va a extremidades, y dura de horas a 2-3 días máximo. No es un exantema que esté muy, ¿no? Algunos lo confunden, algunos médicos, sobre todo pediatras, lo confunden con reacción adversa al medicamento, exantema por medicamento. Ahora vamos a ver los gamma herpesvirus, que incluyen al virus del Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8. Hay que recordar que los gamma herpesvirus, a diferencia de los anteriores, todos los virus del herpes dijimos que producen enfermedad latente, ¿no? Pero la diferencia de estos gamma herpesvirus es que se pueden inmortalizar y producir cáncer, ¿no? Entonces son virus oncogénicos, ¿no? El virus del Epstein-Barr, hay que recordar la estructura del virus de Epstein-Barr, que incluye su envoltura, su nucleocápside y su core, ¿no? Hay que recordar que en la cápside está este antígeno, que es el antígeno de la cápside viral, ¿no? El BCA, ¿no? La inmunoglobulina IgM con este antígeno es el marcador más específico para demostrar enfermedad aguda por virus del Epstein-Barr. O sea, si un paciente tiene un cuadro de mononucleosis infecciosa y uno le pide el IgM para el antígeno BCA y sale positivo, ese es el diagnóstico establecido de una mononucleosis infecciosa, ¿no? Ojo, le digo porque hay otros antígenos que se piden en los laboratorios que tienen otra utilidad, ¿no? No para el diagnóstico de enfermedad aguda, ¿no? Por ejemplo, el antígeno Epstein-Barr, el antígeno nuclear del Epstein-Barr, ¿no? El EGNA, ¿no? No te ayuda a definir si no tiene la sensibilidad y la especificidad que el BCA IgM, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene la mononucleosis infecciosa por el virus del Epstein-Barr? Que se produce en el 80% de los casos del síndrome mononucleósido, ¿no? Dijimos que el síndrome mononucleósido está caracterizado por una tríada, ¿no? De fiebre, faringitis y adenopatía cervical. Es frecuente en niños, en los cuales se puede presentar de forma asintomática o hasta un cuadro clásico de mononucleósido que dura de 2 a 3 semanas. Empieza con un periodo prodrómico de mal estado general, sensación de alza térmica, diaforesis, anorexia, se produce cefalea retroorbital, diagnóstico diferencial con dengue, mialgia, diagnóstico diferencial con influenza y dengue, y leptospirosis, ¿no? Plenitud abdominal, ¿no? Diagnóstico diferencial con dengue y también con malaria, ¿no? Y de ahí viene el prodromo. Después de los prodromos viene la fase clásica, ¿no? La tríada de fiebre, faringitis y adenopatía, ¿no? Hay que recordar que en este periodo puede aparecer
el famoso edema periorbitario que describe al síndrome mononucleósido típico, y el rash, ¿no? El rash que se intensifica o aparece a veces con la administración de ampicilina o amoxicilina, ¿no? Y de ahí viene la etapa de convalecencia o de complicaciones, ¿no? Las principales complicaciones son anemia hemolítica, o crioglutininas, trombocitopenia, neutropenia, síndrome hemofagocítico. Hay rotura de vaso. Esto es importante, prevenir la rotura de vaso, ¿no? Hay que explicarle a los padres de que tengan cuidado con los niños, ¿no? Que si bien se sienten bien, tienen el hígado y el vaso inflamado, por lo tanto tienen que evitar jugar, digamos, en forma brusca de contacto, ¿no? Entonces a veces se golpean entre niños y llegan a producir la rotura del vaso. Meningoencefalitis, obstrucción bronquial aguda, hepatitis fulminante también son complicaciones de la mononucleosis infecciosa, ¿no? Por virus de Epstein-Barr. La adenopatía clásica de la mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr tiene algunas características que son cervicales principalmente, ¿no? Y sobre todo posteriores, ¿no? O sea, no son anteriores, sino posteriores. Y puede haber a nivel de diferentes otras localizaciones, axilar, inguinal. Generalmente son bilaterales y son simétricas, ¿no? Son móviles y no son dolorosas, ¿no? Puede haber dolor a la palpación, pero leve, ¿no? Pero no dolor espontáneo. Aquí es un gráfico que describe la patogenia de la infección por virus de Epstein-Barr. Dijimos que el virus de Epstein-Barr afecta inicialmente las células epiteliales y después llega a los linfocitos B, ¿no? En los cuales puede producir una lisis celular y producir una infección primaria o en forma de mononucleosis infecciosa. Sin embargo, puede después inmortalizarse, ¿no? Y producir infecciones persistentes, enfermedades autoinmunes y enfermedades linfoproliferativas y otros tipos de cáncer, ¿no? Este, por ejemplo, es un cáncer típico asociado al virus del Epstein-Barr, ¿no? Disculpen, aquí en la diapositiva hay una confusión. El virus del Epstein-Barr, ¿no? Es el linfoma de Burkitt, ¿no? El linfoma de Burkitt clásico, que se produce en algunas regiones de África, ¿no? Es un tumor mandibular, ¿no? Es un tumor mandibular. Y se produce por varios factores. Uno de ellos es un factor genético, en el cual hay traslocación de parte del cromosoma 8 al cromosoma 14, ¿no? Y esta traslocación forma un alter, ¿no? Del cromosoma 8 al cromosoma 14, predispone, ¿no? Y sumado a la superinfección con el virus del Epstein-Barr, se desarrolla este famoso linfoma de Burkitt, ¿no? Sin embargo, hay un linfoma de Burkitt asociado al virus del VIH, que tiene ya otras características porque ya no respeta la localización mandibular, ¿no? Puede aparecer en cualquier otro órgano de la economía, principalmente a nivel abdominal, ¿no? Este es un esquema que nos muestra lo que acabamos de ver. Entonces hay individuos genéticamente predispuestos cuyas infecciones virales, en este caso el virus del Epstein-Barr, pueden producir una serie de activadores que pueden afectar la autoinmunidad y producir enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr se asocia mucho al Sjögren y pueden llevar a enfermedad clínica, ya sea autoinmunitaria y también incluido neoplasia, ¿no? Ahora vamos a hablar finalmente del virus herpes humano tipo 8, que es el virus del sarcoma de Kaposi. Hay 4 tipos de sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi clásico, que es el de ancianos, que es relativamente benigno. El sarcoma de Kaposi endémico, que se ve en África subsahariana, que es parecido al clásico, ¿no? Pero en niños de esta zona se ve una presentación más agresiva, ¿no? Y el otro es el síndrome, el que más estamos acostumbrados a ver, el síndrome, el sarcoma de Kaposi epidémico asociado al VIH, ¿no? En la cual no solo se afecta los miembros inferiores, se afecta también la cara, sobre todo a nivel de nariz, los genitales, la cavidad oral, a nivel de paladar y encías, ¿no? Y miembros inferiores, ¿no? Y además el sarcoma de Kaposi epidémico asociado al VIH puede afectar a nivel visceral, ¿no? Ya sea a nivel gastrointestinal o pulmonar, ¿no?
También se escribe un cuarto tipo, el sarcoma de Kaposi iatrogénico, que se ve en pacientes inmunosuprimidos, que es muy agresivo y que se ve en pacientes trasplantados con rapamicina. Finalmente, describimos el sarcoma de Kaposi, el virus herpes humano tipo 8 asociado al linfoma de Kaposi, como que es el linfoma. El virus herpes humano también produce otras dos enfermedades, que una es el linfoma primario cavidal, que se caracteriza por derrame pleural y pericárdico masivos, y la otra enfermedad es la enfermedad de Castleman multicéntrica, ¿no? Que es una enfermedad también bastante agresiva. En resumen, podemos decir que hay más de 100 especies de herpes virus humano, de 8 afectan a los humanos específicamente, ¿no? Y accidentalmente el virus B de los simianos. Las familias de los herpes virus son alfa, beta y gamma. Los alfa tenemos el virus 1, herpes simple 1, herpes simple 2 y el virus de la varicela zoster. Dentro de los beta tenemos el citomegalovirus y el exantema súbito. Y dentro de los gamma herpes virus tenemos el virus del Epstein-Barr y el virus herpes humano tipo 8 asociado al sarcoma de Kaposi. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo antes de finalizar la sesión? A ver, José Joaquín. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, disculpe, en el inmunocomprometido, ¿qué tipo de lesiones, o sea, qué variaciones se pueden observar en el caso del herpes virus de la varicela zoster? En la varicela zoster, en el paciente inmunocomprometido puede haber una varicela con 2 o 3 lesiones, hasta una varicela fulminante, ¿no? O sea, entonces por eso es que ahí es importante el alto grado de sospecha y los exámenes de ayuda diagnóstica, ¿no? Deme un minuto. A ver, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? No te escuchamos, Jorge. Hola. Solamente una excelente clase que has dado, ¿no? Y de algunos casos que uno puede ver siempre, sobre todo con herpes genital, una característica cuando también tenemos otro tipo de afecciones como es cándida o otra lesión que nos podría ayudar a hacer una diferencia clínica, ¿no? Que muchas veces es importante para los alumnos que van a hacer ya en muy poco tiempo, enfrentarse solos a las situaciones de este tipo de infecciones. Sí, Jorge. Normalmente hay un principio en la medicina que es que diferentes enfermedades o diferentes síntomas son producidas por una sola enfermedad, ¿no? O son explicadas por una sola enfermedad y hay que tratar esa enfermedad, ¿no? Sin embargo, en el paciente con VIH-Sida, sobre todo el paciente con SIDA avanzado, es al revés, ¿no? O sea, un mismo síndrome puede ser ocasionado por diferentes enfermedades, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos la evidencia de que tenemos una enfermedad diagnosticada,
eso no implica que solamente debamos atacar a esa enfermedad. Igual el tratamiento en el paciente con VIH, el tratamiento sindrómico se impone. Es decir, nosotros no debemos dejar de desestimar otra patología. Por ejemplo, si tenemos lesiones en cavidad oral, no debemos desestimar la patología micótica, en este caso cándida, herpética por herpes simple o citomegálica, que coexisten. Lo que se ha demostrado es la coexistencia de enfermedades. Uno puede de repente diferenciar clínicamente o en algunos aspectos una de otra, pero en la parte práctica es preferible siempre el manejo conjunto, ¿no? Coexistente. ¿no? Hay que pensar siempre que están coexistiendo estas patologías, ¿no? Para tener mayor posibilidad de éxito en el tratamiento, ¿no? Ok, Miguel. Bueno, gracias a todos por su atención. Gracias, doctora Denisa, gracias, Jorge, y bueno, gracias a